Muy buenas tardes y muy bienvenidos a un nuevo programa de Camino Anglicano. Mi nombre es José Antonio Esteban Alpuente y soy reverendo presbítero de la Iglesia Española Reformada Episcopal perteneciente a la Comunión Anglicana. Las confesiones de fe del protestantismo histórico nos enseñan que el fin último del ser humano no es otro, sino que glorificar a Dios y gozar de Él para siempre, para toda la eternidad. La vida cristiana, por tanto, no se puede comprender plenamente si no es desde la adoración, es decir, desde el reconocimiento de quién es Dios y de cuáles son sus atributos, tal y como nos los revelan las Sagradas Escrituras, la Biblia. Conocer a Dios es siempre un camino de fe, pero también es un camino de contemplación, de sorpresa y de asombro. Y entre los atributos que Dios posee y que la Escritura nos presenta, hay uno que resulta especialmente significativo y profundamente unido al amor que Dios tiene para con nosotros. Me refiero al atributo de su justicia, la justicia de Dios. Pero cuando hablamos de la justicia de Dios, no estamos hablando de una justicia que sea fría, distante o meramente punitiva. Se trata de una justicia que brota siempre del amor de Dios, de una justicia que restaura, de una justicia que cura, de una justicia que salva y que nos llama a tener una relación recta con Dios. Desde la tradición anglicana y recibida en la fidelidad a las Sagradas Escrituras y al testimonio histórico de la Iglesia, nosotros los anglicanos afirmamos que solamente cuando conocemos los atributos de Dios, entonces es cuando podemos adorarle en verdad, es cuando entonces podremos glorificarle con nuestras vidas y en consecuencia descubrir cuál es el verdadero sentido de nuestra vida, de nuestra existencia. Por eso, si quieres profundizar en uno de los atributos de Dios más íntimamente relacionados con su amor, el atributo de su justicia, te invito a que te quedes conmigo hoy, aquí, en Camino Anglicano. Comenzamos. En el siglo IV a.C., Aristóteles definió la justicia como la virtud por la que cada uno tiene lo suyo y conforme a la ley. En el antiguo derecho romano, la justicia era considerada como el pilar en el que se sustentaba la estabilidad política, social, económica y religiosa del Imperio Romano. Para los antiguos romanos, la justicia no era otra cosa sino que dar a cada uno lo que éste merecía en base a los actos cometidos con respecto al estándar legal establecido por la sociedad en la que el individuo se encontraba. De estas afirmaciones se derivaba la concepción de la justicia distributiva y la justicia vindicativa que se ha tenido a lo largo de la historia en el mundo occidental. Por medio de la primera, es decir, la justicia distributiva, se le daría a cada persona aquello de lo que realmente fuese merecedora, mientras que en base a la segunda, es decir, la justicia vindicativa, se obligaría a la persona a reparar los daños que hubiese cometido contra los demás. Este concepto de justicia ha tenido un gran arraigo, una gran importancia en el cristianismo a lo largo de la historia y ha sido determinante para referirse a uno de los atributos de Dios, su justicia. Así, por ejemplo, desde los padres de la Iglesia, pasando por los reformadores del siglo XVI, hasta autores teólogos contemporáneos, como es el caso del teólogo calvinista y presbiteriano R.C. Sproul, se ha entendido la justicia de Dios como la misma rectitud de Dios que impondría su voluntad para con sus criaturas, con promesas de recompensa y también, tristemente, con promesas de castigo. Sin embargo, y sin negar la validez absoluta de esta definición de la justicia de Dios encuentra, a mi juicio, queridos amigos y hermanos de Radio Anglicana, un mayor peso conceptual en la tradición jurídica y filosófica del mundo griego y del mundo romano-latino, y no tanto en la palabra de Dios escrita en las Sagradas Escrituras. En consecuencia, quisiera compartir con todos vosotros, y a la luz
de la palabra de Dios, es decir, de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, que es en esencia la justicia de Dios, y cómo esta justicia se aplica por medio de la llamada justificación a todos aquellos que han creído en Cristo Jesús y le han aceptado como su Salvador y Redentor. El concepto de la justicia de Dios ocupa, como digo, un lugar preponderante tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y son innumerables los versículos en los que tanto la forma en hebreo, sadik, justo, o sedek, justicia, como en griego, dikaios, justo, y dikaiosine, justicia, se aplican a Dios. Así, por ejemplo, en los Salmos 11, 7 y en el 19, 9, los salmistas declaran que el Señor es justo y que sus juicios son todos ellos verdaderos y justos. El profeta Daniel afirmará que Dios es justo y que a nosotros los seres humanos nos humilla la vergüenza. Daniel, capítulo número 9 y versículo 7. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 17 y versículo 31, leemos que Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia, por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle. Y en Romanos capítulo 1 y versículo 17, Pablo declara que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. A mi juicio y de forma sistemática, encontramos en la carta de Pablo a los romanos las tres acepciones que resumen perfectamente todo el contenido bíblico con respecto a lo que es la justicia de Dios. Así, por ejemplo, en Romanos capítulo 5 y versículos del 17 al 18, leemos que porque si por la transgresión de uno, por éste reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Tal y como se deduce de las palabras del apóstol Pablo, la palabra dikaiosine, justicia, implicaría el ejercicio de una conducta correcta en base a un estatus legal recibido. En este sentido, y tal y como se nos enseña y explica en los 39 artículos de fe de la Iglesia Anglicana, como consecuencia del pecado de desobediencia de Adán a la voluntad de Dios, todo hombre que es engendrado naturalmente de su descendencia está apartado de la justicia original. Por su propia naturaleza, el hombre estaría inclinado al mal y sería merecedor de la justa ira de Dios y de la condenación eterna. La salvación del hombre no se fundamentaría en ningún mérito que él pudiese realizar, por muy piadoso que éste aparentemente pudiera parecer. La salvación sería, por tanto, por pura gracia de Dios, por medio de la redención de Cristo, en virtud de la cual Dios declararía justos, salvados, a aquellos que a través de la fe en Cristo se arrepintiesen de sus pecados. Esto último lo leemos en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 2 y versículo 8. Una segunda acepción de justicia tiene que ver con el carácter moral de las personas, tal y como, por ejemplo, leemos en Romanos 14 y versículo 17. Dice la palabra de Dios explícitamente: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Es decir, la justicia sería, de alguna forma, la esfera de la salvación, donde Dios gobierna el corazón de todos aquellos que han amado concretamente a Cristo, que le han aceptado como su Señor y como su Salvador. La justicia de Dios tendría que ver con el hecho de que el creyente no se vincularía a asuntos no esenciales u observaciones externas tales como la comida o la bebida, sino realmente a una vida que implicaría un crecimiento constante en santidad, en amor y obediencia a la voluntad de Dios. Esto lo leemos explícitamente en Efesios 6:14. Sin negar que la justicia de Dios abarca estas dos acepciones, ya que son expresadas de forma explícita en la Biblia, sin embargo, esta alcanza su más profunda y completa comprensión a la luz de lo que el propio Pablo afirma en Romanos, capítulo número 3 y versículos del 21 al 23. Es decir, es Romanos 3, 21, 23 el que nos da el sentido de lo que en primera instancia la justicia de Dios significa.
y de que las afirmaciones realizadas con anterioridad no son sino que aspectos derivados y consecuencias de esta. Efectivamente, en Romanos capítulo 3 y versículos del 21 al 23, el apóstol de los gentiles Pablo señala, y cito literalmente, que ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Hermanos, esto es muy importante. Al leer con atención la sección anterior de la carta, que iría desde el capítulo 2, versículo 17, hasta el capítulo 3 y versículo 8, os invito a que hagáis un alto precisamente en esta explicación y que leáis efectivamente estos versículos. Pues bien, observamos que Pablo en esta sección acusa a los judíos de jactarse, de vanagloriarse, de enorgullecerse, de estar bajo las prescripciones de la ley de Dios y del pacto que el Señor hizo con Abraham y del que ellos serían sus beneficiarios. Sin embargo, Pablo establece que el verdadero judaísmo, o lo que es lo mismo, ser miembros del pacto que Dios estableció propiamente con el pueblo judío, no es el resultado de haber sido circuncidado cumpliendo así con lo prescrito por la ley de Moisés. El verdadero judaísmo, según Pablo, implicaría el amor y el deseo del creyente por obedecer la voluntad de Dios. La circuncisión, como obra de la ley, exenta de un corazón verdaderamente entregado a Dios, que desea obedecerle y que quiere caminar en arrepentimiento de sus limitaciones y de sus pecados y en santidad de vida para la gloria de Dios, sería una señal hueca, una señal vacía, que remitiría a un corazón incrédulo no convertido al Señor y por lo tanto alejado de las promesas de su pacto. En consecuencia, y aquí viene la pregunta, ¿en qué consistiría lo esencial de la justicia de Dios? Pues bien, hermanos, la respuesta a mi juicio no puede ser otra que en palabras de N.T. Wright, el gran teólogo precisamente de la comunión anglicana. Pues bien, en palabras de N.T. Wright, la justicia no sería sino que la fidelidad de Dios a su pacto. Repito, ¿qué es la justicia de Dios? En palabras de N.T. Wright, del gran teólogo anglicano, del gran obispo anglicano, en palabras de Wright, la justicia de Dios es la fidelidad de Dios a su pacto. Pero ahora tendríamos que hacernos otra pregunta. ¿A qué pacto se refiere Pablo? Después de que Dios crease al ser humano, Génesis 1, 26, 29, y de que Adán y Eva cayesen en pecado por desobedecerle, Génesis 3, 6, nuestros primeros padres recibieron la promesa de la simiente, Génesis 3, 15, de Cristo Jesús, la simiente, que heriría la cabeza de la serpiente, es decir, del demonio, Génesis 3, 15. Siglos más tarde, Dios estableció un pacto con Abraham, por medio del cual prometió que en él, qué hermoso, serían benditas todas las naciones de la tierra, Génesis 12:3, y que su descendencia recibiría una tierra en heredad perpetua, Génesis 17:8. Pues bien, queridos amigos y hermanos, de todo esto se deriva que en primera instancia la justicia de Dios no es otra cosa que el estado o ser mismo de Dios, es decir, el estado o ser mismo de Dios de fidelidad a su promesa de bendecir al mundo a través del Mesías que nacería de la descendencia de Abraham. Por lo tanto, si lo esencial de la justicia de Dios es que Dios es fiel a su pacto, es la fidelidad a su pacto, la justificación por medio de la fe es la acción ejecutiva de esta justicia de Dios en el creyente que se vuelve a Cristo en fe y en obediencia. Resumimos, por lo tanto, precisamente esta primera idea. ¿Qué es la justicia de Dios? La justicia de Dios a la luz de la carta de Pablo a los romanos no es otra cosa sino que la fidelidad de Dios a su pacto. El hecho de que las promesas de redención, de cuidado y de salvación que Dios estableció con Abraham son unas promesas que Dios precisamente cumplirá. La justicia de Dios es la fidelidad de Dios a su pacto establecido con Abraham. En segundo lugar, ¿qué es entonces la justificación? Pues bien, queridos hermanos, realmente el tema de la justificación ha sido
desde la época de la Reforma Protestante, la clave a partir de la cual entender el Evangelio de Salvación. Así, por ejemplo, en el artículo 11 de los 39 artículos de fe de la Iglesia de Inglaterra, se declara, y cito textualmente, que ante los ojos de Dios somos estimados como justos, pero sólo por el mérito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por medio de la fe, y no por nuestras propias obras o merecimientos. De esta declaración se entiende que la justificación sería sinónimo de salvación. Pues bien, esta ha sido la creencia de la Iglesia desde los primeros tiempos del cristianismo. Autores como Ireneo, Orígenes o Cipriano en el siglo III, Atanasio, Basilio, Ambrosio en el siglo IV o Jerónimo y Agustín en el siglo V identificaron la justificación con la salvación. Así, el que puede ser considerado como el más grande predicador de todos los padres de la Iglesia, Juan Crisóstomo, en el siglo IV afirmaría que, entonces, ¿qué hizo Dios? Él hizo, según Pablo, que una persona justa, o sea, Cristo, fuese hecho pecador para poder hacer justos a los pecadores. Esta es la justicia de Dios, dice San Juan Crisóstomo, el que somos justificados no por obras, sino por la pura gracia en la que se desvanece todo pecado. Tal doctrina no solamente será característica de la época de la Reforma del siglo XVI, sino también de las enseñanzas de la Iglesia Católica. Así, por ejemplo, en el número 422 del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica se afirma que la justificación es la obra más excelente del amor de Dios. Somos justificados por medio de la gracia del Espíritu Santo, que la pasión de Cristo nos ha merecido y nos ha dado en el bautismo. Pues bien, queridos hermanos y amigos, como puede observarse, tanto la más genuina tradición eclesiástica de los primeros siglos como la más reciente teología, tanto protestante como católica, inciden en identificar la justificación con la acción salvadora de Cristo Jesús en el creyente. Sin embargo, y si profundizamos un poquito más en la enseñanza, y aparte de lo ya dicho con anterioridad, la doctrina de la justificación ha venido a asumir un significado un tanto independiente con respecto a sus orígenes bíblicos, tal y como la encontramos en las cartas paulinas. Por ejemplo, en la carta a los Gálatas, escrita entre los años 54 y 58, Pablo nos habla en el capítulo 2 por primera vez de la justificación. En este capítulo se narra cómo gentes, tanto de origen judío como de origen gentil, comparten la misma fe en Cristo Jesús. Pero de forma dramática, cristianos judíos procedentes de Jerusalén rechazaron que tal comunión fuera posible. La condición que debían cumplir los antiguos gentiles para formar parte del pueblo elegido por Dios no consistiría solamente en aceptar a Cristo, sino también en volverse escrupulosos observantes de las obras de la ley, es decir, de la circuncisión y de las normas sobre alimentos, pureza ritual y observancia del día de descanso. Para estos judaizantes eran estas obras, y fundamentalmente la circuncisión, las que hacían que el ser humano formase parte del pueblo elegido por Dios, y una vez siendo miembro de él, y aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, ser heredero de las promesas de redención y bendición que Dios dio a Abraham y a sus descendientes. Pero en 2 Corintios 3:3, Pablo escribe algo extraordinario. Sois carta de Cristo redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Aquí Pablo nos está diciendo que la creencia en Cristo redefine el concepto que se tenía del pueblo de Dios, es decir, la gloria de Dios que bajo el antiguo pacto moraba en el templo de Jerusalén, ahora con la llegada y creencia en el Mesías, mora en los corazones del pueblo de Dios. En los mismos términos encontraríamos la justificación en Filipenses 3:9, cuando Pablo escribe que, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Dicho de otra manera, la justificación no tendría que ver en un primer momento con el perdón de los pecados personales, sino con el hecho de que aquel que cree en Cristo Jesús y le acepta como su Señor y Salvador es incorporado al pueblo de Dios, al pueblo del Mesías, y entonces ahora recibiría las promesas de redención, perdón de pecados
y salvación propias del pacto que Dios estableció con Abraham y con su descendencia. Mirad, de forma inequívoca vuelve Pablo nuevamente a expresarse en Romanos 3:21, cuando, derivado de la justicia de Dios, se agrega el hecho de que la justificación implicaría también una redefinición acerca del espacio geográfico que ocuparía el pueblo redimido por el Mesías. Dios prometió darle a Abraham y a su descendencia una nueva tierra, pero esta nueva tierra, ahora con la llegada de Cristo, va mucho más allá de los límites geográficos contenidos entre el río Nilo y los ríos Tigris y Éufrates de la antigua Mesopotamia. El espacio de ocupación territorial del pueblo de Dios, del nuevo Israel, será nada más y nada menos que el mundo entero, ya que la promesa a Abraham y a su descendencia consistiría en que él sería heredero del mundo no por medio de la ley, sino por medio de la justicia, de la fe, de las promesas de Dios. Romanos 4:13. En conclusión, queridos hermanos, la justicia de Dios nos habla de su carácter, nos habla de su ser. Una justicia que es la fidelidad de Dios a sí mismo, a sus promesas de amor y redención para con su pueblo. Una justicia que en definitiva genera en el ser humano una nueva condición antropológica y sociológica, la de pertenecer al pueblo amado de Dios y en consecuencia ser heredero de sus promesas de redención y salvación. Para ello el hombre no tendrá que someterse a ningún código legal, no tendrá que portar la señal de la circuncisión, no tendrá que participar obligatoriamente de toda suerte de rituales, ni estar sometido a dietas alimenticias o a la observancia de determinadas fiestas sagradas. Solo tendrá que creer en Cristo Jesús, aceptarle como su Señor y Salvador. Esta, y no otra, hermanos, es la marca del miembro del pueblo de Dios, la de haber creído en el mismo Dios hecho hombre, ya que agradó al Padre que en él, en Cristo Jesús, habitara toda la plenitud y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo. Colosenses capítulo 1 y versículos del 19 al 20. Pues bien, queridos amigos y radio oyentes de Radio Anglicana, llegamos hoy al final de nuestro camino anglicano. Como siempre, quisiera dar muchísimas gracias al reverendo Noel, reverendo presbítero párroco de la Iglesia de Zaragoza y también precisamente director de Radio Anglicana. Y quisiera también mandar un abrazo muy fuerte a nuestro obispo, el reverendísimo don Carlos López Lozano, por su apoyo, siempre precisamente por su aliento para el desarrollo de todos los ministerios, de todas aquellas personas que formamos parte de la preciosa Iglesia Española Reformada Episcopal. Y a vosotros, queridos amigos y hermanos de Radio Anglicana, os deseo una feliz semana llena de bendiciones en el Señor. Y os invito y os animo a que contempléis, a que oréis acerca de este atributo tan precioso concretamente que es la justicia de Dios, el hecho de que Dios siempre cumple precisamente sus promesas dadas a su pueblo y también sobre la justificación, el acto por el cual nosotros formamos parte precisamente del pueblo de Dios y por lo tanto somos receptores de la salvación y de la redención que son consecuencia del gran amor que Dios tiene por todas sus criaturas. Un abrazo muy fuerte en el Señor y hasta el próximo programa. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia.